Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Joel Flores y estamos juntos una vez más para el repaso de la lección de escuela sabática aquí en este canal de YouTube. Buscamos día a día, semana a semana, crecer nuestra relación con Dios de forma práctica. Vamos a la lección de esta semana. El título de la lección número 9 es El pecado, el evangelio y la ley. Texto principal, Salmo 119, versículo 93 y 94. Dice el texto bíblico así: Jamás olvidaré tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Vivimos en un mundo donde muchas cosas han dejado de llamarse por su nombre. Lo que antes inquietaba la conciencia, hoy se justifica. Lo que antes se reconocía como error, parece que hoy es normalizado. Y en medio de ese escenario, el pecado ya no siempre se percibe como un problema urgente, sino como una parte más de la vida cotidiana. Pero aunque la percepción cambie, pues sus efectos continúan siendo los mismos. El pecado continúa dañando, sigue distorsionando el corazón, sigue levantando una barrera silenciosa entre el ser humano y Dios. Y tú sabes cuál es el mayor peligro. No es solo el pecado, sino acostumbrarse al pecado. Es aprender a convivir con aquello que poco a poco enfría la fe, va endureciendo el corazón y va debilitando la sensibilidad espiritual. Cuando el pecado deja de doler, pues también deja de preocuparnos la distancia que tenemos con Dios. Y es ahí donde la relación comienza a deteriorarse. No de forma repentina, sino de forma progresiva y casi imperceptible. Es muy sutil. Pero Dios no ha permanecido en silencio frente a esta realidad. ¿Sabes que en su amor Él ha provisto una guía clara para ayudarnos a reconocer lo que nos aparta de Él? Y más aún, un camino para poder restaurar lo que el pecado ha quebrantado. Así que en esta semana vamos a profundizar en la verdadera finalidad de la ley de Dios y cuál es la solución divina que Él mismo ofrece para poder reconciliarnos con Él cuando nosotros fallamos. Vamos a la lección del día domingo. El día domingo. Las distracciones y las tentaciones rara vez llegan a la vida de forma evidente. No siempre se presentan como algo malo o como algo destructivo. Sabes que muchas veces aparecen disfrazadas de cosas comunes, incluso de cosas necesarias. Y es ahí donde reside el mayor peligro. No todo lo que nos aleja de Dios es pecaminoso en sí mismo, pero puede volverse un obstáculo cuando ocupa el lugar que solo le pertenece a Dios. La historia de Sansón es un ejemplo claro de cómo alguien puede ser llamado por Dios, tener un propósito claro y definido y aún así perderse en medio de decisiones pequeñas, decisiones repetidas y aparentemente inofensivas. Cuando nosotros leemos Jueces 14 y 16, descubrimos que la caída de Sansón no fue repentina, fue progresiva. No perdió su fuerza en un solo momento. Primero permitió que sus deseos lo guiaran. Luego se expuso constantemente a situaciones que debilitan su discernimiento y finalmente, pues cruzó límites que antes parecían impensables. Sansón no dejó de servir a Dios de un día para otro. El problema fue que intentó vivir una vida dividida. Por un lado, llamado por Dios, y por el otro lado, dominado por sus impulsos. Y esa tensión sostenida en el tiempo, pues acabó destruyéndolo. Por eso es que la Biblia es clara en 1 Corintios capítulo 16 y el versículo 12. El texto dice así: Así que el que piense estar firme, pues mire que no caiga. Porque cada decisión, cada hábito, cada prioridad revela de qué lado estamos inclinando el corazón dentro del gran conflicto en que nos encontramos. El enemigo no necesita destruirnos de inmediato. Le basta con distraernos lo suficiente como para debilitar nuestra conexión con Dios. Y muchas veces lo logra a través de cosas que no parecen peligrosas. El exceso de trabajo, el entretenimiento constante,
el uso desmedido de redes sociales, la búsqueda de comodidad o de placer. Y poco a poco, estas cosas consumen el tiempo y la energía que debería sostener nuestra relación con Dios. Continuando con la historia, sabes que Sansón cayó porque confió en sí mismo. Él pensó que podía jugar con el límite sin cruzarlo, que podía manejar la tentación sin ser vencido. Y esa misma mentira, pues sigue vigente hoy. Creer que somos lo suficientemente fuerte es en realidad el primer paso hacia la debilidad. El enemigo conoce nuestras áreas vulnerables y él trabaja allí con paciencia, con insistencia y con estrategia. No siempre ataca de frente. Muchas veces desgasta, distrae, seduce lentamente hasta que la resistencia se debilita. Así que cada día es una oportunidad para decidir dónde estará el centro de la vida. Las distracciones seguirán existiendo, las tentaciones no desaparecerán, pero la diferencia estará en a quién elegimos escuchar. La diferencia estará en a quién decidimos priorizar y cuánto valor le damos a nuestra relación con Dios. Porque al final no es la intensidad de la tentación lo que define el resultado, sino es la profundidad de nuestra conexión con aquel que nos da la victoria. Por eso hoy decide poner a Dios en el centro de tu vida, por encima de las distracciones. Fortalece tu conexión con el único que puede darte la victoria. Vamos al día lunes. La lección del día lunes nos habla de cómo Jesús habló del pecado con una seriedad que muchas veces incomoda. Usó incluso imágenes fuertes, hasta digamos que eran extremas. Mira lo que dice Marcos capítulo 9, versículo 42. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si le atase una piedra de molino al cuello y se la arrojase al mar. Si tú continúas leyendo el pasaje, allí los versículos 42 al versículo 48, Jesús también señala que si tu mano, tu pie, tu ojo te hacen caer, córtalos. No porque debamos hacerlo literalmente, sino porque Él quería dejar algo claro. El pecado no es algo pequeño, no es un detalle sin importancia. Es una realidad que afecta profundamente la vida, que rompe la comunión con Dios y con el prójimo. Por lo que si no se enfrenta, pues termina dominando el corazón. Ahora te pregunto, ¿cuán grave consideras tú el pecado en tu propia vida? ¿Te has normalizado? ¿Te has acostumbrado? Hoy vivimos en un contexto que constantemente nos empuja en la dirección contraria. Se nos enseña siempre a que todo es relativo, a que todo se justifica, a que todo se suaviza. Lo que antes era considerado peligroso ahora es normal. Lo que antes generaba alerta hoy se tolera sin cuestionamientos. Y la cultura siempre dice, no pasa nada, todos lo hacen. Mientras no hagas nada malo, no dañes a nadie, todo está bien. Y así casi sin darnos cuenta, pues empezamos a perder la sensibilidad espiritual, porque dejamos de ver el pecado como un problema serio y comenzamos a convivir con él como si no tuviera consecuencias reales. Entonces, en ese escenario es donde las advertencias de la Biblia pues cobran un sentido muy amplio. Mira, el apóstol Pablo advierte sobre la autosuficiencia, que es creer que estamos firmes. Ese puede ser el primer paso hacia la caída, según 1 Corintios 10:12. Jesús también confronta el deseo de aparentar espiritualidad, de hacer el bien para ser vistos. Eso dice en Mateo capítulo 6, verso 2, recordándonos que la humildad vale más que cualquier reconocimiento humano. Inclusive más profundo aún al señalar que el pecado comienza en el corazón. Y del ejemplo de la lujuria, que no es solo un acto, sino también es una intención. Eso está en Mateo capítulo 5, versos 28 y 29. Y es por eso que debe ser tratada con radicalidad. A esto se suman otros obstáculos igual de peligrosos. El juicio hacia los demás,
que nos coloque en un lugar que solo le pertenece a Dios. Eso dice Mateo capítulo 7, versículo 1 en adelante. Otro obstáculo es el odio y el resentimiento, que van a levantar barreras invisibles en nuestra relación con Dios. Eso dice Mateo 5:44. Y el enojo que no es controlado, que finalmente contamina el corazón y afecta tanto nuestra vida espiritual como nuestras relaciones. Así dice Mateo 5:22. No nos da el tiempo para leer cada versículo, pero todos estos ejemplos muestran una misma realidad. El pecado no siempre es evidente o escandaloso. Muchas veces es interno, es sutil, incluso justificable a nuestros ojos. Pero la Biblia no lo minimiza. Al contrario, nos llama a reconocerlo con honestidad y a tomar decisiones firmes para no permitir que se convierta un enorme obstáculo entre nosotros y Dios. Entonces hoy la decisión es tuya. No se trata solo de reconocer este peligro, sino de responder a ellos con intención. La pregunta es, ¿vamos a seguir justificando aquello que sabemos que nos aleja de Dios? ¿O vamos a tomar en serio lo que la palabra de Dios ya nos muestra? Tal vez no se trate de grandes cambios visibles, sino de decisiones profundas en lo secreto. Soltar el orgullo, cuidar aquello que alimenta los pensamientos, dejar de juzgar, comenzar a perdonar, rendir el enojo que toma control de la vida. Así que hoy tú puedes decidir no normalizar el pecado. Aquello que Cristo llamó pecado es pecado. Y hoy puedes acercarte a Dios con sinceridad, porque cada pequeña decisión en favor de Dios va a fortalecer tu relación con Él y te va a conducir a una vida verdaderamente transformada. Vamos a la lección del día martes. Abre tu Biblia en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 15. El texto bíblico dice así: si me amáis, guardad mis mandamientos. Vivimos en un mundo donde la palabra ley no nos cae bien. Para muchos la ley suena como restricción, pérdida de libertad, una barrera que impide ser quien realmente uno es. Se asocia muchas veces con imposición, con control, con algo que limita la autenticidad. Pero en realidad, esa percepción está profundamente influenciada por una comprensión distorsionada de nosotros mismos. Fíjate, cuando el pecado ha afectado el corazón humano, pues también distorsiona la idea de libertad. Lo que creemos que nos libera muchas veces es aquello que nos mantiene en prisión, nos amarra. Y lo que vemos como límite en realidad puede ser protección. Entonces, rechazar la ley no nos hace más libres, sino que muchas veces nos deja más expuestos a aquello que nos torna prisioneros, aquello que nos daña. A lo largo del tiempo también ha existido una confusión importantísima. Algunos han pensado que en el Antiguo Testamento la salvación era por medio de la ley, mientras que con Jesús en el Nuevo Testamento pues llegó un nuevo sistema basado en la gracia. Sin embargo, esa idea no refleja el mensaje completo que la Biblia presenta, porque la salvación, Antiguo, Nuevo Testamento y siempre ha sido por gracia, tanto antes como después de Cristo. Nadie fue salvo por cumplir la ley, porque la ley nunca tuvo el propósito de salvar. El problema es cuando algunos colocan la ley en el lugar equivocado, porque su función no era salvar, sino revelar, mostrar, señalar una realidad profunda. La ley, que tú puedes encontrarla en Éxodo 20, 3 al 17, en su esencia es una expresión del carácter de Dios. No es un conjunto de reglas, sino es un reflejo de quién es Dios. Está basada en el amor. Y si Dios es amor, entonces la ley también es amor, porque cada principio, cada mandamiento apunta a una forma de vivir que protege, que edifica, que orienta hacia el bien. El problema es que Satanás ha trabajado intensamente para distorsionar esta verdad, pues presentando la ley como algo pesado, como algo opresivo, como algo innecesario. Así, lo que fue dado como una guía de vida, pues hoy se percibe así como una carga. Y lo que debería acercarnos a Dios, hoy la mayoría lo rechaza. Y aquí es
la clave para poder diferenciar entre obediencia y legalismo. La obediencia nace de una relación, de un corazón transformado que responde al amor de Dios. El legalismo, en cambio, busca cumplir normas. Hago esto, hago lo otro, hago el bien, para poder tener méritos, para sentirse suficientes, superiores a los demás. La obediencia conecta, el legalismo separa. La obediencia es el fruto de la gracia. El legalismo es un intento de reemplazar la gracia. Por eso la pregunta no es solo si obedecemos, sino desde dónde lo hacemos. Entonces vale la pena detenerse y reflexionar. Primero, ¿cómo tú ves la ley de Dios? ¿Como una carga o como una guía? ¿Como un cerco protector? ¿Como una imposición o como una expresión de amor? Si tú comenzaras a ver la ley de Dios como el reflejo del carácter de Dios, eso transformaría no solo tu relación con Él, sino también tus relaciones con los demás. Y hoy tú puedes tomar una decisión. Dejar de ver la ley de Dios como un límite y empezarla a verla como un camino. No para salvarte, porque para eso no fue dada la ley, sino para vivir de una manera que refleje el amor de aquel que te salvó. Porque la gracia que salva es la gracia que transforma. Y el Espíritu Santo, cuando sella tu corazón, coloca la ley en tu vida. Vamos a la lección del día miércoles. Jesús, durante su ministerio, dejó claro que su relación con la ley no era de oposición, sino era de cumplimiento. Mira lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 17 al versículo 18. Dice así: no he venido para abrogar, sino para cumplir la ley. Con esto mostró que la ley no pierde valor en el Evangelio, sino que encuentra su verdadero significado. Así que obedecer la ley entonces no es aferrarse a un sistema antiguo, sino es comprender lo que Dios siempre quiso revelar, su carácter. Así como los límites de un padre muestran su amor y cuidado, pues la ley refleja lo que Dios valora y cómo desea que vivamos para nuestro bien. No es una carga, sino una guía que protege nuestra relación con Dios y con los demás. Comienza a revisar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás. Son principios de vida. Primeros mandamientos, protege nuestra relación con Dios. 6 últimos mandamientos, relación con el prójimo. Sin embargo, la clave está en cómo nos relacionamos con esa ley. Jesús dijo: si me amas, guarda mis mandamientos, en Juan 14 y 15. Fíjate, la obediencia no nace del miedo ni de la obligación, sino del amor. Cuando una persona realmente conoce a Cristo y contempla su sacrificio, algo cambia en el corazón. Ya no obedece para ser aceptado, sino porque ha sido amado primero. Entonces, Cristo se convierte en el centro. Recordamos que Cristo hizo por nosotros lo que la ley nunca pudo hacer. La ley nunca pudo salvar. Y es precisamente el amor, es aquello que despierta un deseo genuino de poder vivir conforme a la voluntad de Dios. Y aquí es donde el Evangelio nos protege del legalismo. La ley señala el pecado, pero no puede perdonar, no puede justificar. Como enseña Romanos, Gálatas, somos justificados por la fe, no por las obras de la ley. Y esto significa que nuestra posición delante de Dios no depende de cuán bien obedecemos, sino de lo que Cristo ya hizo por nosotros y lo que va a hacer en nosotros. Entonces, el legalismo aparece cuando intentamos usar la obediencia como un medio para ganar aceptación o valor espiritual delante de Dios o delante de los otros. Pero el Evangelio nos recuerda que ya somos aceptados en Cristo y que la obediencia es una respuesta, no una condición. Y es por eso que debes obedecer y apreciar la ley sin caer en el legalismo. Esto implica mirarla siempre a la luz del Evangelio, a la luz de la palabra. Es entender que la ley nos muestra cómo vivir, pero la gracia nos da el poder y el motivo para poder hacerlo. Es un caminar en una relación donde la obediencia fluye del amor, no de la presión. Entonces la pregunta es personal. ¿Dónde o desde dónde tú estás obedeciendo? ¿Desde tus fuerzas, tus esfuerzos para ganar algún mérito? ¿O desde el amor a Jesús? Hoy puedes decidir aferrarte a Cristo. Él es tu justicia.
y al mismo tiempo permitir que su ley moldee tu vida como una expresión de amor. Porque cuando el Evangelio está en el centro, pues la obediencia deja de ser una carga y se convierte en un acto de adoración. Vamos a la lección del día jueves. Sabes que vivimos en una época donde tener información es muy fácil, pero tener intimidad, proximidad es muy raro. Hoy es posible saber mucho acerca de Dios, encontrar versículos, conocer versículos, entender doctrinas, repetir ideas correctas. Es muy fácil. El problema es no conocer realmente a Jesús. Y Jesús lo expresó con claridad en Mateo capítulo 7, el verso 21. Mira lo que dice el texto bíblico. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y esta es una advertencia muy fuerte, porque muestra que no basta con hablar de Dios, sino identificarse con Él. Existe una diferencia profunda entre saber de Él y vivir con Él. El conocimiento informa, pero es la proximidad, la conexión, el vínculo, la intimidad la que transforma. La Biblia no desprecia el conocimiento, al contrario, advierte que la falta de conocimiento puede llevarnos a la destrucción, como dice Oseas 4:6. Pero también deja claro que el conocimiento por sí solo no es suficiente. Podemos llenar la mente de verdades y aún así tener el corazón totalmente distante. Dios no busca solo personas informadas. Él busca personas transformadas, personas convertidas. Y la conversión no es simplemente un cambio externo o emocional o momentáneo. No, es una transformación interna. Es un giro del corazón que redefine la manera en que nosotros pensamos, la manera que sentimos, la manera y la forma como vivimos. O sea, es pasar de conocer datos sobre Dios a tener una experiencia de la presencia de Dios en nuestra vida. Es por eso que Jesús dijo que la vida eterna consiste en conocer a Dios. Señala Juan capítulo 17, versículo 3, y ese conocer no es intelectual, es relacional. Es como la diferencia entre saber quién es alguien y tener una relación cercana con esa persona. ¿Sabes que cuando hay proximidad, cuando hay confianza, cuando hay dependencia, hay amor real? Y ese amor se evidencia en la obediencia, no como una obligación pesada, sino como una respuesta natural. Así como cuando un hijo que ama a su padre desea siempre agradarle, quien ama a Dios siempre buscará hacer su voluntad, porque ha descubierto que sus caminos son buenos, que puede confiar en su padre, puede confiar en Dios. La obediencia entonces deja de ser una carga y se convierte en fruto de una relación viva. Jesús terminó el Sermón del Monte con una imagen muy clara, una ilustración realmente vívida. Dice, 2 personas oyen sus palabras, pero solo una las pone en práctica y edifica sobre la roca. Eso dice Mateo 7, versículo 24 en adelante. La diferencia no está en lo que escuchan o en lo que saben, sino en lo que hacen. ¿Qué haces con aquello que sabes? Hoy la decisión que necesitas tomar es, no te conformes con conocer acerca de Dios. Busca conocerlo de verdad. Permite que su palabra no solo pase por tu mente, sino que descienda a tu corazón. Decide vivir una fe que no sea solo información, sino transformación. Porque al final, lo que Dios desea no es solo cuánto sabes de Él, sino qué comunión tienes con Él. Él quiere que camines con Él. Vamos a la conclusión de esta semana. A lo largo de esta semana hemos recorrido un camino claro. Vimos cómo el pecado, aunque hoy se normalice, pues sigue teniendo consecuencias reales. Entendimos que las distracciones y las pequeñas decisiones pueden alejarnos de Dios, a veces de manera sutil, sin que nosotros lo notemos. También descubrimos que la ley
no es un enemigo, sino es un reflejo del carácter de Dios. Y también comprendimos que obedecer no es legalismo, cuando nace del amor y de la gracia. Y finalmente, pues llegamos a una verdad central. No basta con saber acerca de Dios. Él busca algo más profundo. Él busca una relación viva, busca una conversión real que transforme el corazón y que se refleje en la vida. Ahora, todo esto nos lleva a una conclusión importante. Y es que la vida cristiana no se trata de cuánto sé, de información acumulada, ni de esfuerzos externos, esfuerzos por cumplir normas, reglas. No se trata de eso, sino se trata de una relación que se construye día a día. Entonces, cuando el Evangelio ocupa el centro, la ley cobra sentido, la obediencia se vuelve natural y el pecado deja de ser algo tolerable para convertirse en algo que realmente queremos abandonar. La conversión verdadera cambia la manera en que vemos todo. Ya no buscamos a Dios solo en momentos de crisis, en momentos de angustia, en momentos específicos, sino comenzamos a vivir de manera consciente de que necesitamos de su presencia. Y esa intimidad transforma nuestras decisiones, nuestras prioridades, nuestros pensamientos, nuestras relaciones, llevándonos a una vida alineada con la voluntad de Dios. Por eso hoy te pregunto, ¿en qué punto estás? ¿Te has quedado solo en el conocimiento? Puede ser que aquí hay alguien que sabe mucho. ¿O has dado un paso más allá de conocimiento, una relación real con Dios? No se trata de cuánto sabes, sino de cuánto estás dispuesto a obedecer de aquello que sabes. Cuánto estás dispuesto a rendirte. Hoy puedes decidir dejar de normalizar aquello que te aleja, dejar de vivir una vida o una fe superficial y abrir tu corazón a una transformación genuina. Hoy tú puedes decidir acercarte a Dios con sinceridad, permitir que Él te cambie desde adentro y comenzar a vivir una fe que no solo se entiende, sino que se experimenta cada día. Que la lección de esta semana nos enseñe a tener una relación viva, no solamente intelectual, sino actitudinal, que demande toda nuestra vida. ¿Qué tal si oramos pidiendo que Dios pueda ayudarnos a que ahora este conocimiento pueda ser nuestra experiencia? Ora conmigo. Gracias, Señor, por tu palabra, por mostrarnos en ella quiénes somos nosotros y cuánto te necesitamos. Coloca tu ley en nuestro corazón, no porque la ley nos salva, sino porque en la relación viva que tenemos contigo, la ley se convierte en principios de amor que finalmente se refleja en obediencia porque te amamos de verdad. Primero ayúdanos a ver cuál es el grado de relación que tenemos contigo para luego poder obedecer por amor. Pedimos tu bendición, pedimos tu fortaleza, pedimos tu espíritu, porque humanamente con nuestras fuerzas es imposible hacer todo ello. Ayúdanos, por favor, nos rendimos a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno que juntos una vez más hayamos repasado la lección de esta semana. Como siempre te invito a participar de una escuela sabática en una iglesia adventista del séptimo día. Ahí estamos estudiando este contenido en todo el mundo. Así que tú ya sabes qué aportar, qué opinar sobre la lección de esta semana. Dios te bendiga. Un grande abrazo. Si Dios lo permite, nos encontramos la próxima semana. Hasta la próxima.